las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este viernes 9 de diciembre ya. Hoy es el día de San Diego, la festividad de San Diego. Felicidades a todos de Juan Diego. Felicidades a todos los Juan Diego, nombre por cierto preciosísimo y que rinde homenaje o nos recuerda a ese mexicano al que se le apareció por primera vez la Virgen de Guadalupe en el siglo XV. Cuenta la historia que era un indio nativo que pertenecía a la clase más baja, más modesta del imperio azteca y que se dedicaba fundamentalmente a la agricultura. Un día iba el buen hombre caminando por el campo en Ciudad de México y se le apareció un pajarillo que le fue dirigiendo hacia una colina. Fue allí entonces cuando se le apareció la preciosísima Virgen de Guadalupe y le pidió que le cortase una rosa y le encargase al monseñor Zumárraga construir un templo mariano al pie de la colina. La verdad es que la historia es maravillosa, como la Basílica de la Virgen de Guadalupe, el maravilloso templo al que miles y miles de mexicanos peregrinan anualmente. En fin, pues hoy, por cierto, la festividad de Juan Diego. Felicidades a todos ellos y especialmente a todos los que son miembros del Club de Libertad Digital. Bueno, que hoy las lluvias van a estar generalizadas, como viene siendo normal en las últimas 24 horas prácticamente en todo el país, así que poquísimas novedades en cuanto al tiempo les tenemos que contar. También en Canarias y en Baleares, aunque aquí serán débiles. Y hay, eso sí, alerta amarilla y naranja en Andalucía por esas lluvias que pueden llegar a ser fuertes, especialmente en Sevilla, Málaga y Cádiz. Así que muchísima precaución. Lo cierto es que en las últimas horas hemos visto también las imágenes que nos llegaban desde ciudades como, por ejemplo, Lisboa, totalmente inundada. Hacía muchísimos años que no veíamos a la capital portuguesa de esta forma. Así que mucha precaución porque hay ciudades verdaderamente que no están preparadas o están muy mal preparadas para las lluvias abundantes porque lógicamente no están acostumbradas a ellas y la verdad es que se sufre bastante cuando se producen. A esta hora en el centro peninsular 11 grados, una temperatura muy templada, hoy la máxima será de 12, unas jornadas muy otoñales las que estamos viviendo, la máxima eso sí en Santa Cruz de Tenerife, envidia que nos dan los tinerfeyos, allí 25 grados y la mínima en Soria con 4. Bueno, déjenme primero que les dé las gracias y que les muestro desde luego mi agradecimiento por la extraordinaria acogida, el extraordinario seguimiento que tuvo ayer el programa especial sobre el golpe de Estado dado por Castillo en Perú, el programa dirigido por Federico Jiménez Los Santos y presentado por él, que contó con la presencia de amigos nuestros peruanos, como desde luego nuestro queridísimo Martín Higueras, como Aldo Mariátegui, como por ejemplo Philip Butters, al que ustedes pudieron escuchar, maravilloso, extraordinario, él como siempre en ese saludo a Federico a las 7 en punto de la mañana, pero en el que también contamos con líderes nacionales de la oposición como Santiago Abascal, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, o como el vicesecretario del Partido Popular, Esteban González Pons. El programa fue seguido en todos los formatos, tanto por nuestra plataforma en YouTube como por nuestro periódico en directo en Libertad Digital, por miles y miles de personas, de fieles oyentes, muchos de los cuales eran lógicamente peruanos que viven aquí en España. Nos contaba la presidenta de la Comunidad de Madrid que solo en Madrid viven 100.000 peruanos, muchos de ellos llevan ya décadas y décadas con nosotros, y otras personas que lógicamente, otros peruanos que están distribuidos en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de Europa, y que quieren saber qué es lo que está sucediendo en Perú, qué es lo que está sucediendo en el Perú, y quieren y buscan información veraz, desde luego, y objetiva. Y esto a veces es muy complicado encontrarlo, sobre todo porque estamos hablando de una actualidad que se está deformando, y ayer era un ejemplo lo que se veía en ciertos periódicos nacionales. Aquí estuvimos hablando de esa portada del diario El País, en donde se presentaba la redada desarrollada en Alemania de manera muy, desde luego, diferente a ese titular que se llevaba sobre el golpe de Estado en Perú. Ayer lo estuvimos comentando largo y tendido aquí en nuestra tertulia, pero es que es complicado y está empezando a pasar también con noticias que nos afectan directamente a nosotros aquí en España. Por eso es tan importante
importante, ¿no?, dar voz a aquellos peruanos que son un referente tanto en su país como fuera de él, muchos de los cuales, bueno, pues decidieron abandonar Lima, decidieron abandonar Cuzco, decidieron abandonar las grandes ciudades peruanas hace ya algún tiempo, y que vienen desde ese tiempo denunciando ese proceso de degradación política del país y ese peligro, ¿no?, de la clase política peruana, una clase política desde luego comunista, indigenista, heredera de los terroristas de Sendero Luminoso, parte de esa clase política, lógicamente, e impulsados además por los golpistas de la región, una región totalmente o prácticamente en su totalidad arrasada precisamente por el comunismo. Por eso es tan importante escucharles, y uno de los más grandes, si no el más grande en la actualidad, como ustedes comprenderán, es don Mario Vargas Llosa, que nos ha querido dejar este mensaje. Quisiera condenar en los términos más enérgicos el intento del presidente Pedro Castillo de dar un golpe de Estado poniendo de su parte al ejército, y a los militares peruanos felicitarlos por haberse identificado con las leyes y haber rechazado este rol de comparsas que quería infligirles el expresidente. Creo que todo esto puede verse de una manera positiva para el Perú. La manera como se ha resuelto tan rápidamente este golpe de Estado, el intento del golpe de Estado, para repetir una vez más lo que ocurrió con Fujimori a los 2 años de tomar su presidencia, gracias a lo cual tenemos por primera vez una presidenta mujer en la historia del Perú. Creo que a Dina Boluarte lo que hay que pedirle es que forme un gabinete de ancha base en el que todos los peruanos se sientan representados. Y creo que este es un momento más bien optimista y feliz para nuestra patria. ¡Presidente Castillo! No sé quién es Bueno, pues estos son los 4 radicales, porque realmente eran 4 individuos los que se arremolinaban en la prisión donde está Castillo, que es donde está también, por cierto, preso Fujimori. Nos lo contaba ayer Martín, cuando este recibía la visita del embajador de México, que, como ha reconocido el propio presidente López Obrador, ofreció asilo al golpista. De hecho, en las últimas declaraciones que ha hecho el embajador, ese proceso de asilo se está produciendo y se está gestionando en estos momentos. Veremos a ver qué es lo que sucede próximamente, pero estamos ya en un punto y en una solicitud que verdaderamente podía ser bastante peligrosa. Bueno, estos señores, López Obrador, su embajador, son los referentes de varios políticos en nuestro país, son los socios de nuestro gobierno, los referentes del Grupo de Puebla, que cuenta con el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, como uno de sus principales ideólogos, y con Yolanda Díaz como su hada madrina particular. Bueno, pues fíjense ustedes, la vicepresidenta del Gobierno de España, sí, lo vuelvo a repetir, la vicepresidenta del Gobierno de España acude este fin de semana a Argentina para apoyar públicamente el próximo lunes a Cristina Fernández, en un acto promovido precisamente por Puebla, por ese Grupo de Puebla. Una delincuente, la vicepresidenta Cristina Fernández, como acaba de determinar la justicia argentina, que ha sido condenada a 6 años de prisión por un delito continuado de corrupción y de malversación que a estas alturas de la película ya le ha hecho a ella, a su familia y a todos sus herederos multimillonarios. Bueno, pues este acto, al que está previsto que el próximo lunes acuda Zapatero y también Yolanda Díaz, bueno, es el ejemplo manifiesto de la situación en la que nos encontramos en nuestro país. Quiénes son nuestros socios de referencia y con quién están jugándose los cuartos los políticos que nos gobiernan ahora mismo en España. He de decirles que en ese acto del lunes no estará Cristina Fernández porque ha contagiado COVID, o al menos eso es lo que ha dicho. Su reaparición está prevista para el próximo día 19 y de momento ella se encuentra en su casa descansando. Mientras tanto, esa argentinización de nuestro país continúa, ese proceso de Sánchez continúa, sigue adelante, y aparte de ver las enmiendas para la modificación del delito de malversación, para evitar precisamente la cárcel a los golpistas y a los corruptos que los socialistas consideran que no lo son, que esto es otra historia que les vamos a contar a continuación, nos encontramos esta mañana con esa propuesta que va a introducir de última
última hora el Gobierno para salvar la situación de bloqueo que hay ahora mismo en los órganos judiciales. El Gobierno va a plantear en las próximas horas una modificación del Código Penal que va a colocar directamente a sus magistrados en el Tribunal Constitucional. De este modo, con esta modificación de la ley, de nuevo una modificación de la ley que está promoviendo el Partido Socialista de Pedro Sánchez, no va a ser necesario ese plazo del Tribunal Constitucional. Se va a modificar, digamos, ese sistema de elección de mayorías, de esas terceras quintas partes, de esos 3/5, que ahora pasaría directamente a una elección simple, a una mayoría simple. Y también se va a modificar el hecho de que tengan que ser los 4 magistrados los que tomen, digamos, posesión de su cargo al mismo tiempo. Se va a poder hacer en turnos. De esta manera, los 2 propuestos por el Gobierno lo podrían hacer de este modo sin tener que esperar a que el Consejo General del Poder Judicial determinase cuáles son sus candidatos. De nuevo el presidente del Gobierno, de nuevo el Partido Socialista cambiando las leyes para garantizarse ese asalto al Constitucional. Bueno, esta es la firma de Pedro Sánchez. En fin, son ya las 7:11 de la mañana, las 6:11 en las Islas Canarias. Vamos a contarles esta y otras noticias, empezando precisamente por esas enmiendas que se van a introducir de última hora para la modificación de ese delito de malversación, con Daniel Muñoz y con Sara Sanz. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. Efectivamente, se apura el plazo de la negociación entre Gobierno y la Esquerra para alcanzar un acuerdo en torno al nuevo delito de malversación. Además, ambas partes, tal y como cuenta el diario El País, socios prioritarios en este último trimestre del año, ya no ocultan sus intenciones, y anoche el Partido Socialista trabajaba en una enmienda transaccional que modifique las rebajas de pena para los condenados por corrupción previstas en la enmienda presentada por la Esquerra Republicana de Cataluña. El plazo para introducir estos cambios finaliza esta misma tarde a las 6 en punto. Desde el Gobierno son los ministros juristas quienes están defendiendo la modificación. Lo hizo Margarita Robles el miércoles y ayer fue el turno de Grande Marlaska. Mientras tanto, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, tomaba distancia en esta negociación. La oposición denuncia el cambio de leyes del Gobierno. Escuchamos a Marlaska, Díaz y el popular Juan Bravo. Pero tiene que quedar muy claro que no va a haber ninguna relajación en la lucha contra la corrupción. Desde luego, la corrupción y la lucha contra la corrupción es una seña de identidad de este Gobierno, lo ha sido siempre del Partido Socialista. Unidas Podemos tiene posición propia, mañana conocerán las enmiendas que vamos a formular y desde luego sí les digo con rotundidad que Unidas Podemos no está presentando enmiendas que tengan que ver con la malversación. Y lo peor es que se plantee modificar este criterio, este concepto, por intereses partidistas, por intereses de mantenerme en el Gobierno. Yo creo que España no se merece un presidente en el que haga lo que sea necesario y renuncie a principios fundamentales de su país por seguir en la Moncloa. Yo creo que eso le está haciendo un flaco favor a los españoles y a él mismo, también creo que él mismo. Yo sinceramente pienso que en este sentido se equivoca el Partido Popular y esta reflexión de Juan Bravo, siendo cierta que lo que pretende lógicamente Pedro Sánchez es mantenerse en el poder, considero realmente que es incompleta, al menos. Lo que tiene Pedro Sánchez es un plan para España totalmente diferente al que tenemos actualmente, una modificación de leyes para modificar un país, eso es evidente y lo está haciendo además a grandes pasos agigantados, sin que mucha gente se esté dando cuenta precisamente por qué está el batiburrillo de los escándalos que los periodistas muchas veces no damos ni abasto para poder contarlo, ni para poder tampoco reflexionar en torno a la dimensión de lo que se está haciendo desde el Ejecutivo. Será también importante, establecer qué es lo que va a suceder finalmente con Unidas Podemos, si va a propiciar, digamos, esas enmiendas introducidas por la Esquerra, si realmente esa distancia que se mantiene en esa distancia, o si simplemente, se aparta, que no se note, que no traspase, y ahí están las enmiendas que saldrán adelante. A partir de las 6 en punto conoceremos más detalles, pero en cualquier caso también es significativo recordar que todo este contenido de las enmiendas que se están negociando a puerta cerrada lo estamos conociendo en los papeles de determinados periódicos impulsores, en este caso de la acción de gobierno, como es el caso, por ejemplo, del diario, como es el caso, por ejemplo, de Prisa, del diario de Prisa, del diario El País, que es el que publica hoy esa última hora en la negociación sobre el delito de malversación que estarían desarrollando el Gobierno, el Partido Socialista y la Esquerra. Otro de los objetivos, lógicamente, que pretende con esa transaccional el Gobierno es que los varones socialistas no se enfaden demasiado, o al menos que si se hacen las cosas no se noten demasiado y que ellos puedan tener una venta, digamos, del hecho pasable de cara a esas elecciones del próximo mes de mayo, que es su verdadera preocupación.
Son varios los varones socialistas los que se han pronunciado en los últimos días en contra de esta modificación del código. Es el caso del presidente manchego, Emiliano García Paje, o del valenciano, Ximo Puig, preocupados por el sentir general del ciudadano y con la vista puesta sobre todo en ese supermayo. Estos dirigentes han pedido una rectificación a su partido ejecutivo. Vamos a escuchar por este orden a Paje, al extremeño Vara, al madrileño Juan Lobato y a Luis Tudanca desde Castilla y León. Con mucho descaro, los independentistas lo que busquen es un código penal a la medida, un código penal, digamos, con nombres y apellidos. Yo no entendería que el enriquecimiento por ninguna de sus vías pudiera ser aliviado en el Código Penal, ¿no? A los corruptos ni un día menos de prisión, ni a los corruptos del Partido Popular de Madrid, ni a los del PSOE, ni a los catalanes. Una de las principales cosas que me ha traído la política es la decencia en la vida pública, y no me gusta que estas cosas se introduzcan en el debate público. Bueno, esto que muchos consideran que no es importante o que al menos no le hace ni un rasguño al presidente del gobierno, sinceramente considero que, visto lo visto, escuchado en bloque, algo hará. Porque no es normal que hasta 4 dirigentes socialistas se expresen en estos términos. Al menos no era normal hasta el momento. Pero fíjense qué interesante la encuesta que hoy publica el diario El Mundo. Es un sondeo de Sigma 2, en donde quédense solamente con este dato. El 52% de los ciudadanos españoles piensa que derogar la sedición facilitará un nuevo intento secesionista. Y aquí estamos en la nueva etapa que quiere cumplir, según algunos están denunciando. Es el caso, por ejemplo, de Cayetana Álvarez de Toledo. La escuchábamos el otro día al presidente del Gobierno, que es la celebración de un nuevo referéndum. El 52% piensa que estas nuevas normas directamente a lo que nos dirigen es a un nuevo proceso, en este caso ya legalizado por el propio Ejecutivo. Más de la mitad cree que se hace para satisfacer a los aliados independentistas del Gobierno. Es obvio, cuando a los ciudadanos les pregunta si tienen tan clara la respuesta, como es lógico y normal, los gobernantes, que están mirando su futuro y están velando por su futuro a partir del próximo mes de mayo, están preocupados y así lo expresan. Ese proceso, como les decía, de aniquilación de Pedro Sánchez es evidente, esa rapidez es también muy clara y además tiene su lógica. Un escándalo tapa a otro y vamos pasando de uno grande a uno mayor sin que seamos conscientes de esa gravedad de lo que está sucediendo en nuestro país. Y hoy mismo, por ejemplo, tenemos el último ejemplo de esto. Se están presentando las enmiendas precisamente para rebajar ese delito de malversación y ya tenemos una reforma del Código Penal para cambiar precisamente el Tribunal Constitucional y confirmar ese asalto al Tribunal Constitucional. Entre tanto, históricos del Partido Socialista, como es el caso de Joaquín Leguina, son expulsados de la formación que prácticamente les vio nacer. Es una especie de borrado quirúrgico que está desarrollando el presidente del Gobierno. Es una particular aplicación de su ley de memoria democrática en su propio partido, que está borrando absolutamente a aquellos dirigentes que a él no le interesan, que ya sean identificados con el Partido Socialista. Ayer Joaquín Leguina pasaba por los micrófonos de la noche de Dieter. O sea, no he tenido elegancia y su jefe sí. Vamos, anda. Una cosa, yo tengo derechos y no me los puede quitar nadie por pertenecer a un partido. Y hay sentencias judiciales en esta dirección. Naturalmente yo estoy en contra de Sánchez en muchas de las cosas que ha hecho y que sigue haciendo. Pero eso no quiere decir que no quiera al Partido Socialista. Es que Sánchez es el Partido Socialista. Vamos, hombre. Sembla que acaba de demanar canvi d'idioma perquè no confia que el monitor l'entengui. Però com en diuen els companys, ell parla català perfectament. Efectivament. Ha pensat que si iniciava la conversa en català, el VAR podria assenyalar jugada de mala educació quan sembla claríssim que no ho és. Bueno, esto que están escuchando es la campaña que ha lanzado el Gobierno de Baleares para discriminar abiertamente a quienes hablen castellano, discriminarles en los diferentes aspectos sociales que ustedes se puedan llegar a imaginar, desde la escuela hasta la familia, hasta, por ejemplo, pasar por un concurso oposición para llegar al trabajo, para relacionarte con tus vecinos, para relacionarte en tu barrio. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Baleares, pero eso es también lo que está sucediendo en Valencia, por supuesto, y lo que está sucediendo en Aragón. En el caso de Baleares, Francina Armengol se ha gastado 100.000 euros en esa campaña, elaborada además por una entidad separatista que recomienda usar la mímica frente a personas que pidan ser atendidas en español porque no hablan catalán. La inmersión lingüística está expulsando a
a muchas familias de las islas y pronto podríamos ver las mismas consecuencias en la Comunidad Valenciana y en Aragón a raíz de las políticas que se están poniendo últimamente en marcha. En este territorio, en la Comunidad Valenciana, el gobierno de Ximo Puig exigirá a los funcionarios que sepan valenciano para poder acceder a la administración. Deja fuera por ahora a los sanitarios, pero su socio Compromís no renuncia a esta demanda y volverá a ponerlo sobre la mesa si en mayo puede reeditarse ese pacto del Botánic. Mientras, en Aragón, el gobierno de Javier Lambán ha aprobado un decreto que va a premiar a los funcionarios que sepan catalán y aragonés. Bueno, ¿y dónde están los médicos que tanto se están manifestando últimamente por las diferentes comunidades autónomas de nuestro país? ¿No estamos con que no hay médicos en España? Y ahora les vamos a exigir que también sepan hablar catalán. Bueno, esto también lo tienen que saber los ciudadanos y esperamos que en el próximo mes de mayo lo tengan en cuenta a la hora de votar. Ayer, por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la entrevista que le realizaba Federico, hablaba de una vertiente muy peligrosa que vamos a padecer, sufrir y vivir en el año 23, que es directamente la subvención por la subvención, es decir, el reguero de millones y millones y millones que a partir del presupuesto y del dinero que nos está dando Europa vamos a empezar a observar que llegan a las diferentes administraciones públicas y que con esto, entendía ella, quizá algunos se olviden de lo que ha hecho Sánchez y de lo que están haciendo otros gobiernos regionales a la hora de votar en el mes de mayo. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede y veremos a ver si la memoria de los españoles es tan corta. Yo creo que no. Yo creo que no es así, pero en cualquier caso es importante recordarlo para estar alerta. Bueno, Óptima Mayores. Dani, vamos a recordar esa opción que tenemos para los mayores de 65 años. Esa hipoteca inversa, un producto diseñado específicamente para ellos que les va a permitir vivir su jubilación soñada sin vender además su domicilio. Pueden solicitar ese estudio personalizado que además es totalmente gratuito, no tiene ningún tipo de compromiso, a través del 900-800-864, repetimos el teléfono, 900-800-864 o a través de su página web optimamayores.com. Y es maravilloso para poder afrontar algunos gastos que ahora mismo son ineludibles, como por ejemplo un cuidador, una persona que te ayude en casa o directamente las deudas que puede tener o la compra semanal que tiene que hacer una persona mayor. Pues nada, ahí está esa recomendación que les hacemos hasta ahora de la mañana. Son las 7:22, las 6:22 en las Islas Canarias. Hacemos una breve pausa y continuamos. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, en este día viernes 9 de diciembre, en donde acabamos con estos puentes eternos que hemos tenido y en donde algunos siguen disfrutándolo ya hasta el próximo lunes, que nos volveremos otra vez a poner en marcha para volver otra vez a parar dentro de los siguientes días, porque ya tenemos las Navidades encima. Bueno, pues tenemos tiempo para disfrutar, para reflexionar y para contarles, bueno, el último golpe que a la legalidad está dando el presidente del Gobierno y el Gobierno de España, que en esta ocasión directamente lo que asalta es el Tribunal Constitucional. Se lo estamos contando, enseguida les vamos a dar más detalles sobre lo sucedido en España y lo que está sucediendo en el Perú. Hay cosas desde luego parecidas, hay cosas que no nos suenan, pero otras muchas sí, y sobre todo hay personajes que son aliados y aliados muy cercanos de nuestros gobernantes, y esto sí que es muy pero que muy preocupante. Bueno, en este viernes 9 de diciembre, como les decía, es importante que empecemos haciendo referencia, bueno, pues a uno de nuestros patrocinadores principales, que está de enhorabuena, además con unos premios extraordinarios que son los premios Iberdrola, Dani. Esos premios Supera 2022 que premian, fíjate, algo tan estupendo como acompañar a niñas y mujeres a cumplir sus sueños a través del deporte. Los entrega efectivamente Iberdrola, que ya sabemos que es el principal impulsor del deporte femenino en España. De entre 600 candidaturas para las 6 categorías han salido los 6 ganadores con un total de 300.000 euros que van a ayudarles sin lugar a dudas a cumplir sus sueños. Conoce las historias de los premios Iberdrola Supera en iberdrola.com. Premios Iberdrola Supera. Bien, pues con Daniel Muñoz y con Silvia Ribeiro vamos a repasar estas y otras noticias y nos situamos en Perú para conocer esa última hora que afecta al golpista Castillo. Y ojo, porque ya se empieza a hablar de las gestiones que estaría realizando el gobierno y el país de México, el gobierno de López Obrador, para ofrecerle asilo político al golpista, y sobre todo comienzan a escucharse algunas voces muy pero que muy peligrosas diciendo que, hombre, que lo que ha hecho Castillo no es un golpe de Estado, que él ni llevaba armas, ni estaba amenazando a nadie y además no ha llegado a consumarse. Por eso es importante, y ayer igual lo comentábamos, que llamemos a las cosas por su nombre. Lo que dio ayer Castillo en las últimas horas en el Perú ha sido un golpe de Estado. Y quien lo quiera ver, bien, y quien no lo quiera ver, que lo vea.
porque si no podemos tener, y los peruanos pueden tener un problema. Silvia. La presidenta encargada de Perú, Dina Boluarte, está dispuesta a mantenerse en el poder hasta 2026 y descarta convocar elecciones tras el golpe de Estado. Mientras su predecesor, el golpista Pedro Castillo, pasa su segunda noche en la prisión de Barbadillo, en Lima, la misma en la que se encuentra cumpliendo condena el expresidente Fujimori. Castillo, para quien el juez del Supremo ha ordenado 7 días de detención provisional, podría enfrentarse a 20 años de cárcel por la comisión de los delitos de rebelión y conspiración. Escuchamos a Boluarte. Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. El ministro de Exteriores de México ha confirmado que Castillo ha aprovechado la visita de su embajador a la prisión para pedir oficialmente asilo en ese país, alegando persecución infundada de órganos de justicia. El presidente mexicano, López Obrador, fue uno de los primeros mandatarios internacionales en brindar su apoyo a Castillo, y en las últimas horas se han sumado los dirigentes de otros regímenes totalitarios de la región, entre ellos Nicolás Maduro desde Venezuela. Les escuchamos junto a Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros de Perú. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé, hablara con el embajador y que se abriera la puerta a la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos, rodearon la embajada. Y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron. En una persecución parlamentaria, política y judicial sin límite, lo llevaron al extremo. Son las élites oligárquicas que no permiten que un simple maestro llegue a la presidencia del Perú e intente gobernar para el pueblo. Es el mensaje que envía la extrema derecha a los movimientos populares, a los movimientos progresistas. No los vamos a dejar gobernar. Nosotros no sabemos qué mecanismo se ha usado para inducir a que dé lectura un escrito que le han preparado al presidente de la República. ¿Quién se lo preparó? Pero de algo que estoy seguro es que ese escrito no lo ha preparado el presidente. Ah, no, él no prepara Pedro nada, Castillo. si no sabe ni leer. Por otra parte, hay que mencionar lo siguiente. La persona que ha preparado ese discurso sabía muy bien que con ese discurso estaba garantizando su vacancia el presidente de la República. A ver. Bueno, pues váyanse preparando para justificaciones, escuchar justificaciones como estas que acaban de escuchar. Decía López Obrador, siguiendo la tradición de nuestro país, sí, de acoger a golpistas, de acoger a asesinos. Bueno, es que ha sido un paraíso para los etarras, México, durante mucho tiempo, como lo ha sido Venezuela. Por cierto, que Irán está negociando con las autoridades venezolanas, bueno, con Maduro, con el golpista Maduro, el que dirigentes iraníes puedan refugiarse y pedir asilo precisamente en Venezuela ante las revueltas que se están produciendo en el país y por el temor a que les pueda pasar absolutamente algo. Bueno, es que están todos identificados. Irán, Venezuela, ¿les suena? Bueno, esto es Podemos, esto es el Grupo de Puebla y esto es Yolanda Díaz, nuestra vicepresidenta, que el próximo lunes va a estar en un acto de homenaje y de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta argentina que acaba de ser condenada a 6 años de prisión por corrupta. Y con ella estará Zapatero. Estos son los socios de referencia del Gobierno de España. Por cierto, Sánchez hoy se va a reunir y va a ser un encuentro muy interesante con Giorgia Meloni. Es la primera vez que se encuentra con la representante italiana, a la que, por cierto, tardó 11 días, si no recuerdo mal, en felicitarla después de haber ganado las elecciones. Sí, Sánchez y Meloni van a coincidir este viernes por primera vez en la cumbre euromediterránea que se celebra en Alicante y a la que también va a asistir la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El encuentro entre los máximos mandatarios de España e Italia viene precedido, como decías, del silencio de Sánchez tras la victoria de Meloni en las urnas. Tardó esos 11 días en felicitarla. Ambos mantienen además posturas muy alejadas en materia migratoria y, por ejemplo, también en el reparto de subvenciones. Entre tanto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reitera que bajar el precio del IVA no solucionaría el precio desbocado de la cesta de la compra y vuelve a cargar contra las distribuidoras, a las que acusa de estar obteniendo más beneficios. La titular de Empleo baraja crear un impuesto para esas empresas al estilo del gravamen contra las energéticas y la banca, que financiaría bonos de entre 200 y 300 euros para las familias vulnerables. He llegado, como saben, desde septiembre instando a que se tomen medidas que puede ser
desde acuerdos con las grandes distribuidoras hasta muchas otras cuestiones. Soy clara en este aspecto. Sin duda hay una transferencia fundamental de rentas a los beneficios empresariales de las grandes distribuidoras de nuestro país. Bueno, esta señora, la gran esperanza blanca para el diario El País, que el otro día ya la promovió directamente como lideresa de un grupo que no existe y que conseguía cerca de 60 diputados en nuestro Congreso, bueno, lo que tiene que dar es explicaciones de por qué va a estar el lunes en un acto de apoyo a una delincuente. Es lo único ya que nos interesa de la vicepresidenta del Gobierno de España, que nos quede muy claro que estas personas con responsabilidades institucionales importantísimas en nuestro país se reúnen y apoyan a delincuentes que están hundiendo naciones, como es el caso de Argentina. Bueno, y por último, a ver qué es lo que va a pasar con esas ayudas, esas bonificaciones, sobre todo a los transportistas, que está el Gobierno preparando, que está barajando, a ver si nos aclaran lo que va a suceder. El PP exige precisamente al Gobierno que aclare ya qué va a pasar con la bonificación de 20 céntimos a los combustibles a partir del 1 de enero. El Ejecutivo aún no ha desvelado si se eliminará o si, como se viene apuntando, se reduciría y circunscribiría a determinados colectivos. El vicesecretario de Economía de los Populares, Juan Bravo, insta a Calviño a que diga algo ya. Nosotros le dijimos, oiga, haga algo fácil. Acuérdese en abril, baje el IVA. Elimine el impuesto sobre hidrocarburos hasta donde podamos, que tenemos todavía margen. Facilite eso para las familias. Lo que tenemos claro es que la prioridad es los vulnerables y en los sectores. Y a partir de aquí todo lo que podamos. Pero el que tiene que tomar la decisión, el que está gobernando, es el Gobierno. Y la que tiene que tomar la decisión es Nadia Calviño, que a día de hoy todavía no sabe lo que va a hacer. Me parece grave como país. Y sepan también que Twitter ha publicado los documentos y fotografías que acreditan casos de corrupción y posible abuso de menores cometidos por el hijo del presidente estadounidense Joe Biden. El anterior propietario de la compañía niega estar al tanto del secuestro de esta información y señala a la responsable legal de la red social y primera persona a la que despidió Elon Musk. Sí, a la hindú Vijaya Gadde, que seguro que conocen todos ustedes porque salió su imagen como, bueno, pues una de las primeras personas que acudió para felicitar precisamente a Elon Musk cuando este compró la compañía y al día siguiente la despidió. Pero ojo, porque esta es toda la documentación y toda la información que ocultó la red social en pleno proceso electoral en los Estados Unidos, que podía, lógicamente, haber acabado con la carrera presidencial de Biden y que ahora pueden verse. La verdad es que las fotografías y las imágenes son atroces, porque se ve al hijo del presidente de los Estados Unidos, bueno, pues cometiendo presuntos actos ilegales, eso es evidente, y veremos a ver qué es lo que sucede. Lo curioso es lo que dice también el anterior dueño de la compañía. A mí esto me lo ocultaron, yo no sabía que esto estaba sucediendo. No, él estaba meditando precisamente en un templo hindú, probablemente, porque conociendo al personaje. Bueno, que son ya las 7:42, vámonos deprisa a recomendarles, bueno, una entrevista que vamos a tener la semana que viene, interesantísima y que no se pueden perder los oyentes. Sí, es un mensaje, Rosana, sobre todo para nuestros oyentes que tengan alguna pequeña o mediana empresa y que esté desprotegida. Bueno, tienen que escuchar a Ricardo Fioretti, que es el gerente de transformación de negocios en ciberseguridad y cloud en Telefónica Tech. Va a estar con nosotros el próximo martes, día 13 de diciembre a las 11:30 aquí en Es la Mañana de Federico, y él nos va a hablar de infinidad de aspectos de extrema importancia sobre ciberseguridad para pymes y cómo tu empresa segura es una incuestionable alternativa para ello, sea cual sea además el tamaño de tu empresa. Así que recuerden, próximo martes 13 de diciembre a las 11:30 aquí en Es la Mañana de Federico de Radio. Ojo con este tema, que está llevando a unas situaciones límites y extraordinarias a muchas empresas y multinacionales en nuestro país, que se ven, por ejemplo, hackeadas, afectadas por acciones de piratas informáticos que además no se ocultan, muchos de ellos del este, rusos, en fin, que están directamente hackeando, encriptando datos y que llevan a compañías a situaciones de o pagas el rescate millonario que te estoy pidiendo o directamente me quedo con estos datos y trafico con ellos, que es lo realmente preocupante. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes desde luego de esa entrevista. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos con el resumen de la prensa económica y CaixaBank. Es la mañana de Federico. Es Radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Tengo tantas ganas de que nos cuentes las noticias del día que ya casi me paso. Bueno, vamos a empezar como siempre por libre mercado. Las Big Four en la diana, los escándalos de KPMG, ¿esto cómo se pronuncia? KPMG, Ernst & Young, EY, Deloitte y Pricewaterhouse. Que podrían repetirse. Sí, bueno, se ha hecho una modificación, se ha propuesto una modificación en la ley de auditorías que va a permitir
que las grandes multinacionales contraten y recontraten a estas grandes auditoras. ¿Cuál es el problema que están presentando o que llevan presentando desde hace años las KPMG, Pricewaterhouse, las llamadas Big Four y también otras que van detrás intentando llegar al escalafón como Grant Thornton, que se la considera en este caso la quinta en discordia, que cobran y mucho de aquellas empresas a las que auditan sus cuentas, a las que escudriñan sus cuentas en busca de pues algún error contable o algún problema. ¿Qué es lo que ha sucedido en el pasado? Bueno, pues que alguna de estas auditoras, por ejemplo, auditó Banco Popular poco antes de que fuera vendida por €1 sin detectar ningún tipo de problema en las cuentas. Esto ha levantado escándalos. Hay escándalos que atañen a Deloitte, a Ernst & Young, a Price, a Grant Thornton en el pasado, algunos también más recientes, con condenas a algunos de sus directores generales, y también es verdad que son compañías que tienen muy buena relación con los medios de comunicación, con los grandes medios de comunicación, con lo cual a veces este tipo de escándalos quedan un poco más diluidos. Pero lo cierto y verdad es que el gobierno de Sánchez ha habilitado a esta ley de auditorías que en época de Guindos se trató de frenar esas renovaciones constantes con las grandes multinacionales para tratar de quitar incentivos precisamente a que se hicieran, no sé si vista gorda a las cuentas, si es verdad que se han denunciado por parte de estas auditorías cuentas de algunas multinacionales que estaban mal cuando eran muy flagrantes los errores que presentaban estas contabilidades, pero en general pues los escándalos han venido por ahí, porque los incentivos no eran acordes, con lo cual ahora mismo es posible que vuelvan a repetirse, o es más posible que vuelvan a repetirse escándalos de este calibre. Bueno, cuéntanos además que dentro de unos días tenemos un foro importante, ¿no?, inmobiliario. Vamos a recordar a los oyentes. Estamos hablando de auditoría, de grandes empresas, de grandes multinacionales. Vamos a hablar la próxima semana en la Universidad Francisco Marroquín en un foro abierto impulsado por Libertad Digital y por grandes actores del mercado con SOCIMIs. Vamos a analizar el mundo de la SOCIMI en un entorno de tipos de interés creciente y en un entorno de grandes incertidumbres. Cómo se está comportando este sector, que es fundamental y que ha venido además a profesionalizar el sector inmobiliario, el sector de la construcción, y que pues tiene un dinamismo enorme y permite a cualquier particular poder invertir en grandes proyectos inmobiliarios sin necesidad de ser residenciales. Hay que recordar, la inscripción está abierta, en Libertad Digital pueden encontrar el modo de inscribirse, es gratuita, pero hay plazas limitadas, es decir, hay que darse prisa para inscribirse en este evento que, como digo, tendrá lugar el próximo miércoles por la mañana en la Universidad Francisco Marroquín aquí en Madrid. Pues desde luego muy interesante. A partir de las 9 volvemos a escucharte con la apertura de la bolsa y ya nos adelantas también qué es lo que vas a abordar este fin de semana en tu programa. ¿De acuerdo? No te olvides. Muy bien. Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que necesites. Ahora, con CaixaBank puedes instalar paneles solares EDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Daniel Muñoz, buenos días otra vez. Buenos días. Bueno, ¿qué nos cuentas hasta ahora? Vamos a recordar que Naturgy y la compañía noruega Equinor están trabajando conjuntamente en el desarrollo de ese parque eólico marino flotante en Canarias, que ambas compañías pretenden aprovechar sus capacidades complementarias para desarrollar esta tecnología que cuenta con gran potencial en aguas españolas. Se estima que el proyecto podría generar más de 2.500 puestos de trabajo en todas sus fases y reducir las emisiones de CO2 equivalentes a 350.000 coches al año. Son las 7:52 minutos de la mañana, 6:52 en Canarias. Vamos a dejarles con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a las 8 y un par de minutillos regresamos con más noticias, la República de los Tontos, y a partir de ahí nuestra tertulia. No se lo pierdan. Es Radio.